Buenos días, aquí estamos en Radio Amanecer con este programa Short Time. Estamos encantados de estar aquí en Radio Amanecer en la onda que te acerca a Dios. Con Juan Carlos Segovia, aquí al lado mío. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Me alegro mucho de verte. Igualmente, aquí. Nacho. Qué alegría. Y también tenemos aquí a Nieves, a los mandos. Y bueno, hemos venido otro día porque queremos que Dios use este micrófono para llevar su mensaje a los que están ahí oyendo. Tú has ido al cole y seguro que te han dado esa lección, ese tema de la parte, ¿no?, del mensaje, que hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Queremos que el mensaje venga de arriba, del cielo, utilice este medio para llegar al receptor, que son todos los oyentes, los hermanos que nos están escuchando, y que en esta mañana necesitan una palabra de aliento, porque puede ser que estén escondidos en algún sitio y necesiten que Dios los encuentre. Sí, interesante palabra. Un saludo para todos y estamos muy contentos de volver a participar junto con el Señor de un encuentro como es este en Short Time, que siempre lo decimos, es un tiempo breve para reflexionar. Y necesitamos pararnos en los caminos, consultar con el Señor, buscar las sendas antiguas, pararnos en ellos y no salirnos nunca más. Eso nos dará paz y descanso. Y lo bueno si breve, dos veces bueno, decía Quevedo, ¿no? Góngora decía otra cosa, pero Quevedo, que era conceptista, sí. Qué bien, sí. Bien. Y bueno, y esta semana, Juan Carlos, ¿qué tal? El Señor te ha traído un mensaje para nuestros oyentes. Pues sí, mira que hace una semana estaba orando, pidiendo al Señor palabra y me dio un mensajito, un bosquejo. A mí me habla el Señor con ideas y empieza a desarrollar un bosquejo que el Espíritu me va guiando, ¿no? Pero oye, cuando lo tenía me quedé así como diciendo sí, pero no. Lo aparqué, ¿no? Y estando en el retiro el fin de semana pasado, pues el Señor me habla y me recuerda el bosquejo que me había dado durante la semana, ¿no? ¿Y para qué lo quería Dios? Precisamente para la radio y para predicarla este domingo probablemente. Y son motivos por los que muchas personas se esconden de Dios. A lo mejor hasta involuntariamente, a lo mejor no son conscientes de que están escondidos, pero sí que nos escondemos, sí que nos aislamos, sí que marcamos diferencia o ponemos un muro por diferentes motivos que ahora vamos a explicar, ¿no? Bueno, el mundo vive escondido de Dios, tan escondido que no lo conoce. Claro, el mundo vive ajeno. Es más, ya no solamente escondido de Dios, sino que desafiando a Dios, que es un paso más en rebeldía, ¿no? Ya desafiando Dios no existe, o si existe me da igual, o Dios es malo, y por qué Dios lo permite, y hay un montón de actitudes que van en contra del Señor. Pero hay mucha gente que son de Dios, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, con la sangre del Cordero, que tienen temor de Dios, pero que, oye, pues porque se han descuidado espiritualmente, o por circunstancias muy adversas en la vida, o porque no tenían las suficientes raíces en Cristo hasta el momento, que han actuado de una forma irregular y se han parado, como dice el Señor, o se han dormido y dice el Señor, despierta tú que duermes, y te bendecirá Cristo. Entonces necesitamos un toque para reflexionar. La autocrítica, la catarsis es muy buena, decir, bueno, ¿dónde me encuentro yo a esta altura de mi vida? Yo tuve un sueño con mi padre antes de ser cristiano, antes de ser el cristiano. Y yo soñaba que mi padre iba por la Malagueta vestido de médico. Total, que yo digo, papá, ¿tú qué haces aquí vestido de médico? Llevaba una bata blanca, ¿cómo se llaman los estetoscopios? No, para... El fonendo. Fonendo, ¿no? Bueno, estetoscopio también, ¿no? Yo que lo sé porque le regalaron a mi hija una cajita en el cumple, era la cajita del médico, entonces salía en los dibujos, unos dibujos que ve, el fonendo. Y dice, papá, voy a coger el fonendo. ¿Cómo que el fonendo?
Pero es estetoscopio la palabra científica. Pero claro, es que hay que entender que hay distintas formas de hacer Ese día me sorprendí y digo, pero bueno, ¿dónde has aprendido esa palabra, hija mía? Bueno, pues lo veía mi padre vestido de médico y yo lo dejé. Tú sabes que los sueños a veces son un poquito raros. Lo dejé diciendo, bueno, pues ya está. Y de repente veo un camión que desembala arena en la orilla. Y en el camión aparece un cadáver. Mi padre me dijo, en vestido de médico, dice, sí, he venido a la playa porque me han dicho que ha aparecido un cadáver y vengo a hacer la autopsia. Yo me marcho y veo el camión descargando la arena, y en esa arena aparece un cadáver. Yo me acerco porque digo, este es el cadáver del que hablaba mi padre. Le quito la arena de la cara y era mi padre. Entonces me quedé sorprendido. El sueño era más largo, pero lo voy a cortar ahí. Entonces yo se lo conté a él, él no era cristiano entonces, y tiempo después, 6 meses después, se entrega al Señor. Y me dice, nene, ¿te acuerdas del sueño? Pues yo con 50 años, en esa etapa de mi vida me planteaba, ¿y mi vida qué es lo que ha sido? He llegado hasta aquí, ¿qué he conseguido? ¿Qué he hecho? No siento que haya logrado nada, me siento frustrado. Él estaba examinándose a sí mismo, ese era el sueño. El espíritu estaba moviéndose. Claro, ese tiempo de crisis personal fue el que Dios usó para acercarse a Él y llamarlo a los pies de su Hijo Jesucristo. Entonces necesitamos esa reflexión, ese meditar, ese plantearnos, hasta aquí he llegado, y mi vida funciona, soy feliz, estoy cumpliendo el propósito para el que he nacido, Dios está contento conmigo. Una reflexión, cualquier cosa menos ir como los burros y como los mulos ahí, a peñón fijo. Autosuficiente. No pasa nada, yo camino, sí, pero podéis hacer un precipicio. Paraos en los caminos, en vuestros caminos. Entonces, esta reflexión que hoy nos puede ayudar el programa a tener, nos puede abrir los ojos para darnos cuenta que realmente estando en el Señor, estamos de espaldas al Señor. Y que no estábamos cumpliendo el propósito, el objetivo, la meta para el que el Señor nos llamó, ¿no? Que es glorificar su nombre. Pues yo animo a todos los que nos oyen hoy, y a mí mismo, a ser tanto oidor de la palabra como hacedor de la palabra. Entonces, a todos los que están ahí, pues si en el mismo móvil o en un papel, que vayan tomando nota. Sí. Para luego poner en práctica todo lo que Dios les diga hoy. Claro. Porque seguro que hay mucho que hay que hacer y reflexionar. Entonces, si te parece, empezamos directamente con el tema. Muy bien. Mira, empezamos con un texto que es Josué 1, del 6 al 7. Es unas palabras que Dios le dice. A mí me encanta el capítulo 1 de Josué, me encanta. Dios me ha hablado muchas veces de que esto es para mí, ¿no? Y me dice, ten valor y firmeza, o esfuérzate y sé valiente, como dice otra versión. Ten valor y firmeza. ¿Por qué le dice Dios a Josué que tenga valor y firmeza? Porque le hacía falta valor para afrontar los retos que tenía que pelear, y firmeza para no correr, para no huir, para no irse. Claro, entonces una cosa es valor y valentía. Ya sabemos que valentía no es sentir miedo, exactamente, valentía no es la ausencia de miedo, valentía es la persona que aun sintiendo miedo sigue adelante y cumple el objetivo porque se ha marcado, que le han dicho, ¿no? Aunque le dé miedo, ese es el valiente. Entonces le dijo, sé valiente, ten valor, yo te he mandado algo, vas a sentir miedo, lo sé, pero supéralo y sigue adelante, confía en mí. Y firmeza, es decir, no te desanimes, no te abatas, no te apartes, no huyas, no te escondas. ¿Por qué? Porque lo que Josué iba a afrontar era para esconderse y más. Se iba a enfrentar con ejército bien preparado, con ciudades fortificadas en grado sumo, con gigantes, hijos de Anak, y un montón de enemigos que eran imposibles. Entonces le dijo, ten valor y firmeza, porque tú vas a repartir la tierra que yo he prometido al pueblo de Israel. Pues es la herencia que yo prometí a tus antepasados. O sea, Josué fue el designado para conquistar la tierra prometida y repartirla entre las 12 tribus de Israel. Chica tarea. Ni más ni menos. Moisés hubiera querido, pero Moisés no era apto para eso. Sí, que la tierra prometida no era un montón de urbanizaciones vacías para entrar a vivir, como lo ocupa, ¿no? Que llega, tira la puerta y entra. Claro. Estaba todo ocupado ya. Es algo muy difícil.
Vamos, algo milagroso. Es algo milagroso. No podías afrontar esto en forma natural. Pero ahí es donde viene la fe. Es decir, yo no puedo. El reto es grande. Señor, confío en ti que tú me llevas de la mano y en tu fuerza. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en la grandeza de su poder. Cuando yo tengo conciencia, claridad de que Dios está conmigo, ya no soy yo, somos nosotros. Señor, vamos en tu nombre a conquistar. Pero tus ojos ven y tus oídos oyen y tus manos palpan y dicen, madre mía, la ola que se me enfrenta. ¿Y ahora qué hago yo? Pues hay muchos cristianos que ante tales problemas huyen, corren, se esconden, se aletargan, se desaniman, se duermen, cualquier cosa menos afrontar el reto. Y vemos en la iglesia de Dios personas abatidas, personas que están paradas, que son de Dios, que aman a Dios, pero le falta ese empuje, esa confianza, esa confidencialidad con el Señor para poder abordar los puntos. Sí, son como obstáculos, ¿verdad?, que se presentan entre el creyente y el propósito que Dios tiene para su vida, ¿no? Y esto es, en realidad, una carrera de obstáculos. Totalmente, y además de larga distancia. Maratón y carrera de obstáculos. Aquí hay de todo. Vamos, esto es más un rally que una carrera de Fórmula 1. Y dice también, lo único que te pido es que te tengas mucho valor y firmeza, le repito lo mismo, y que cumplas toda la ley. Es decir, conságrate a mí, obedéceme, límpiate de todo mal, pégate a mí, entonces tendrás garantía de vencer. Pero si no cumples la ley que yo le di a mi siervo Moisés, ¿qué vas a hacer tú? Te pegarán una torta el primer día, huirás y no volverás nunca más. Con lo cual, mi gloria no será manifestada en el pueblo de Dios. Así que Dios necesita personas humildes, pequeñas, débiles y torpes para glorificar su nombre. Pero lo único que le pide es fidelidad, valor, firmeza y confianza en el Señor. Cúmplela al pie de la letra, le dice Dios a Josué, para que te vaya bien, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Hermano y hermana, ¿tú quieres que las cosas te vayan bien? No digo que no tengas problemas, pero que las cosas te vayan bien, que estés satisfecho, que mires atrás y digas, gracias Dios mío, me has traído hasta aquí, estoy feliz, estoy contento, voy bien. Tienes que obedecer a Dios. Porque el Señor decía, ¿por qué me decir Señor, Señor? O sea, dueño, dueño, tú eres mi amo, tú eres mi Dios, pero no hacéis lo que yo os digo. Claro, y el que me ama mi palabra guardará. Claro. Es un paso, un primer paso. Si no hay ese primer paso... Nada, si no hay disposición y disponibilidad, y tú dices, Juan Carlos, ¿eso es lo mismo? No. Yo puedo tener deseo y decir, yo quiero, ¿qué hay que hacer, Señor? Yo quiero ir, ¿vale? Ahora dice el Señor, pues venga, ven, ay, pero espérate porque no puedo. Tengo que enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Tenía disposición ese hombre, pero no tenía disponibilidad, porque había puesto cosas antes. Entonces tenía que hacer otras cosas en vez del llamado urgente y prioritario. Entonces muchos cristianos están dispuestos, pero nunca están disponibles. No se puede contar con ellos. Todo lo ponen delante de la obra de Dios. Llega un momento en que la disposición ya no vale, porque dice, sí, me alegro de que estés dispuesto, pero no puedo usarte, hijo mío. ¿Qué día tienes libre, hijo mío? ¿Qué día tienes libre? Bueno, a ver si yo... No, el Señor dice, no, a ver si yo... No. Mateo dejó el dinero de la recaudación en la mesa y cogió y siguió a Jesús. Pedro, Juan, Santiago, Andrés dejaron las barcas que eran propias y siguieron a Jesús. O sea, el llamado es urgente, es prioritario y tiene que ser ya. El que va posponiendo y posponiendo y posponiendo, al final se acaba, siempre va a haber algo, ¿no? Hay un cuadrito que dice, soy demasiado niño para servir a Dios. Otro decía, me tengo que divertir porque soy joven, así que no tengo tiempo de buscar a Dios. Otro decía, tengo mucho trabajo, así que todavía no tengo tiempo de buscar a Dios. El otro decía, ya soy demasiado viejo para buscar a Dios. Y el otro decía, muerto ya es demasiado tarde para buscar a Dios. Y nos pasamos la vida, podemos pasárnosla, posponiendo las decisiones a las peticiones que Dios nos da y acabamos perdiendo nuestra vida. Por eso dice el Señor, el que quiera
ganar su vida, la va a perder. El que quiera proponer sus planes va a perderla, pero el que pierda su vida, el que rechace sus planes, el que diga, Señor, en segundo lugar, tú me has dicho, yo hago, ese la va a ganar. Si nos estás escuchando y estas palabras están llegando a ti, te estás viendo reflejado, es porque de alguna manera en algún momento de que estabas caminando te has encontrado como el robot. ¿Has visto los robots estos que limpian la casa solos? Y Sí. que se van moviendo, empiezan a chocarse, dan la vuelta y se vuelven Sí, a chocar. sí. Muchas veces nos encontramos así, no somos conscientes de qué pasa, ¿no? Pero estamos en el sitio, orientados hacia el sitio equivocado, con el programa equivocado. Entonces, escucha esta palabra porque puede ser que en esta mañana tu vida cambie, sea un antes y un después, porque solo una palabra necesitas para cambiar, para ver hacia dónde tienes que ir, ¿no? Girar tu vista, hacerte consciente de dónde estás, de por qué no avanzas, de por qué estás escondido, estás parado, ¿no? Entonces, presta atención, deja lo que estás haciendo en este momento, porque el Señor te va a hablar, porque en esta mañana hay, esa palabra viene de camino, es como el mensaje, ¿no? Que ya ha sido enviado y ya van a aparecer las 2 rayitas. Claro, claro, es importante lo que está diciendo Nacho, ¿no? De toda palabra que escuchemos, Dios luego nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque Él está revelando, Él está mostrando, Él está enseñando, iluminando nuestras vidas. Si nosotros no respondemos a su llamado, pues Dios nos va a redarguir, ¿no? Nos va a presionar, nos va a exhortar y a reprender, ¿no? Y decir, hijo... Redarguir es una palabra que es una palabrota, sí. Es convencer. Convencer, ¿no? Argumentos para convencer. Pero claro, cuando estamos en el juicio de Dios, seremos convencidos de que lo que hicimos mal, lo hicimos mal. Ahora podemos argumentar 1000 cosas y justificarnos y priorizar otras cosas y creer que tenemos razón, pero al final lo que estamos es endureciendo la conciencia y eliminando ese sentimiento de culpa, que pensamos que la culpa es mala. La culpa es buenísima. La culpa es buenísima. Pasa que el problema es cuando sacamos de contexto esa palabra. El sentimiento de culpa es un mecanismo de defensa, como la fiebre, que Dios ha puesto para mostrar de que algo no hemos hecho bien. Se llama remordimiento. El remordimiento o la culpa te tiene que llevar al arrepentimiento, y el arrepentimiento a la confesión. Entonces uno se restaura, aprende la lección, cambia de lugar y se normaliza. El problema es cuando vivimos en la culpa, que eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y eso puede ser uno de los motivos. Vamos a ir al Génesis, vamos a empezar por el principio. Creó Dios la... Exactamente, bueno, ya lo había creado y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que la serpiente se acerca a Adán y Eva, intenta corromperlo, sacarlo del plan de Dios, del patrón de Dios, de las pautas que Dios le había puesto, porque sabía que rebelándose el hombre contra Dios, Satanás se apropiaba del señorío del hombre, para gobernar esta tierra y a los que tenían que gobernarla, que es el hombre, ¿no? Entonces, Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces, dice el versículo 7 del capítulo 3, se le abrieron los ojos. Claro, no es que estuvieran con los ojos pegados, se le abrieron los ojos, está hablando simbólicamente, es que comprendieron, que entendieron, que descubrieron. Antes eran ingenuos, eran como niños, no podían distinguir entre el bien y el mal, todo lo que hacían era bueno, no había una actitud pecaminosa en sus corazones, ni había tendencia a hacer lo malo, ni había influencia en el mundo para hacer lo malo. Por lo tanto, vivían como un bebé en el líquido amniótico, no pecaba, no tenía influencia maligna, simplemente estaba disfrutando de su existencia. En el momento que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, se le abren los ojos, pierden esa ingenuidad y se vuelven maliciosos. Y empiezan a ver, por ejemplo, les daba vergüenza estar desnudo, empiezan a esconderse, ¿no? Y dice que cuando se le abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y eso les produjo vergüenza. Estamos desnudos, tenemos que cubrirnos. ¿Por qué? Porque cae el rango de la naturaleza, empiezan a ver la sexualidad como algo pecaminoso, cuando la sexualidad es algo genuino, santo, sagrado en el contexto del matrimonio, y entonces empiezan a tener vergüenzas, a sentirse extraños. Por ejemplo, mis nietos, cuando están conmigo en la casa,
juegan, se enganchan al cuello, dicen tonterías, se ríen, si no les gusta lloran, pero cuando van a un lugar extraño, están cortados, no hablan, giran la cabeza, se esconden conmigo. ¿Por qué? Por la vergüenza. Tienen conciencia. Tienen conciencia. Ya sienten que hay enemigos o que hay cuerpos extraños, ¿no? Que tienen que rechazarse porque pueden ser malos o que yo no me siento a gusto. Adán y Eva empezaron a sentirse así desde ese momento. Ya se encontraron en disgusto con su propio cuerpo y dijeron, esto hay que taparlo, esto está mal, esto no es bueno, cuando Dios lo había hecho todo bueno. Claro, aquí el tema es que en el momento que desobedecieron, cuando comieron de este fruto, ¿no? De este conocimiento, al desobedecer, pues de alguna forma cayó, ¿no? Esa bendición, ¿no? Esa urna de cristal donde los tenían. Claro, claro. Y ahí apareció la parte que estaba escondida, ¿no? Apareció la carne. La carne. La carne. Entonces la carne afecta al alma, ¿no? Y el otro día en el retiro el Señor me hablaba lo mismo de siempre, pero de una manera distinta. Tu alma eres tú, donde está tu personalidad, tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu capacidad de raciocinio. Pero tenemos la carne y tenemos al espíritu, para los que hemos nacido de nuevo. Esas son puertas. Puertas. ¿Qué abre la puerta de la carne? La realidad del mundo. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el diablo ofrece, entra por la carne. Si yo tengo la puerta de la carne abierta, mi alma se va a impregnar del mundo y de toda la influencia diabólica. Si yo cierro la carne y abro la puerta del espíritu, el espíritu humano, ¿a quién le abro la puerta? Al mismo Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. O sea, el espíritu humano creado por Dios se une al Espíritu Santo. Lo cual significa que si yo abro la puerta del espíritu a mi alma, es Dios el que habla a mi alma, el que se impregna de mí. Esto es literalmente así. Esto que estás diciendo es literal. Porque cuando vivimos con la puerta de la carne abierta, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, ir cerrando la otra. Porque, claro. No sé, yo me lo imagino así. Imagínate que esas dos puertas están en dos paredes que están paralelas, sí, ¿vale? Sí. Y una está abierta, pero cuando una se abre, tira de la otra porque hay una cuerda y la cierra. No sé, me lo acabo de imaginar, ¿no? Pero es como que cuando abras esta puerta, tiras de la otra y la cierra. Sí. Y lo que tenemos que cerrar es esta de aquí, que es la de la carne, para poder abrir la del espíritu. Por eso dice el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día para crucificar la carne, o sea, para cerrar esa puerta, y entonces sígame. ¿Qué ocurre? Que puede ser el caso que tú dices, que abramos la carne y cerremos el espíritu. Y que abramos el espíritu y cerremos la carne. Pero ¿y si las dos están abiertas? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Las dos abiertas. Las dos abiertas. Tú has abierto el espíritu porque vas a la iglesia, lees la palabra, escuchas las predicaciones, ves las películas, ves la tele, escuchas los noticiarios, escuchas comentarios. Entonces, tenemos un bombardeo continuo de mensajes. Por ejemplo, el WhatsApp. El WhatsApp es lo más claro de esto. Bombardeados con todo tipo de mensajes. Y ahora viene el mensaje de Dios. Estamos cansados. ¿Qué ocurre? Que el mundo tiene más glamour, brilla más que las cosas de Dios. Me refiero desde el punto de vista de la carne. Si nuestra alma está muy contaminada, nos seduce el mundo. Entonces el mundo nos va enseñando cosas que nos van gustando, nos van gustando, nos van gustando. Y al final acabamos cerrando la puerta del espíritu. Y no estamos hablando necesariamente de hacer algo malísimo, sino básicamente... dejar de hacer lo bueno. Lo que quería decir es básicamente darle las satisfacciones que... O sea, sí, el disfrute. Sí, el disfrute y el placer y la comodidad. Que tampoco estamos hablando de... ha cometido un acto terrible. No. Es simplemente deleitarnos en lo que nos gusta, en los placeres, porque todo lo malo está bueno. Claro. Y al final lo que tenemos que ser conscientes es que mientras tengamos la actitud de alimentar la carne, que en este caso es hacer lo que nos gusta hacer, continuamente vamos a tener esa tendencia de no saber dejar de hacer todo eso. Claro. Y Dios lo que nos está llamando es a que dejemos de alimentar esos deseos, que los frenemos y que los escuchemos. Porque si estamos todo el día en nuestra tranquilidad, en nuestro deleite, no vamos a escuchar a Dios. Porque lo que nos pide Dios
es un sacrificio. Claro. Y no queremos sacrificarnos, No, queremos seguir en esa comodidad. Y esto no es placentero. ¿Y yo por qué tengo que hacer esto? ¿Y yo ahora por qué voy a leer? ¿Y yo ahora por qué voy a orar? Si Dios está conmigo, si Dios me ama, no podemos escuchar. Y ya no solamente eso, que tiene mucha razón, es que las cosas de la vida que decía la parábola del sembrador, el que caía entre espinos y el que caía entre pedregales, ambos se echaban atrás por distintos motivos. Uno era por los placeres de la vida, pero también era por el ajetreo diario, la comida, el trabajo, los quehaceres, lo de Marta, el síndrome de Marta, ¿no? Y otro era por sufrir por causa del Evangelio, que dice, es que predicar me rechazan, es que me dicen que soy un radical. Entonces, todo ese conjunto de cosas es la carne, que no quiere ser rechazado, que no quiere, que tiene unas prioridades distintas al espíritu y que no quiere sufrir. Pero claro, para eso sirve el ayuno, sirve el acercarse a Dios, eso te ayuda a cerrar la puerta. Yo acostumbro a ayunar un día a la semana, a veces me lo salto, pero acostumbro. Y lo digo humildemente, porque no hay ningún mérito en eso. Simplemente es un mecanismo que yo tengo para cerrar la puerta de la carne que abro constantemente, diariamente, cada día de la semana y del mes y del año. Sin darte cuenta y sin buscarlo. Exactamente. Entonces, de alguna forma, el que yo me quede un día ayunando y orando y leyendo la palabra, me ayuda a cerrar la puerta, a abrir el espíritu y a compensar ese desequilibrio que durante la semana quizás yo he estado haciendo, ¿no? Es la brújula. Exactamente, es como una balanza, ¿no? Si tú abres la puerta del espíritu, tú vas acumulando monedas o pesos ahí. Si abres la puerta de la carne, vas acumulando. Al final de la semana, ¿qué pesa más? Lo que más pese será hacia donde tu alma tira. Por eso no te apetece a los cultos, no te apetece la Biblia, no te apetece orar, no te apetece... ¿Por qué? Porque la balanza pesa mucho más al favor de la carne que del espíritu. Y entonces el alma se ha contaminado. Y como al final decido yo, no la carne, ni decido el espíritu, yo me quedo atado a mi carne. Y por tanto al mundo y por tanto al diablo. ¿Por qué? Porque la carne es de su padre el diablo. Y el mundo es su ecosistema. Pero mi espíritu es de mi Padre Dios. Y el reino de los cielos es mi ecosistema. Entonces estamos en una balanza y en una pelea constante. Por eso dice el Señor, ten valor y firmeza para cerrar lo que tienes que cerrar y abrir lo que tienes que abrir, ¿no? Y claro, Dios nos ayuda. Toma decisiones. Sí, toma decisiones. Casi que hemos llegado a la mitad del programa y todavía no hemos empezado a contar por qué estaban escondidos. Bueno, lo terminamos de contar y paramos, sí. ¿Vale? ¿Te parece? Dice que cosieron, al verse desnudo, cosieron hojas de higuera, ¿no? Para taparse. Y oyeron el sonido de Yahvé. No sé cuál sería el sonido de Yahvé. Probablemente el silbo apacible del que hablaba el profeta Elías, ¿no? Y paseando por el huerto a la brisa del día. Bueno, la brisa, el silbo apacible, es verdad. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé. Era la primera vez que el hombre y la mujer creados se escondían de la presencia de Yahvé entre los árboles del huerto. Entonces Yahvé llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo, porque estoy desnudo y me he escondido. Eso me suena que cuando los niños pequeños hacen algo, ¿no? Y se esconden y dicen, ¿qué ha pasado? Yo no he sido. Exactamente, exactamente. O lo reconocen pero huyen, ¿no? Sí. Es un temor al castigo, es un miedo, es una culpa. Ellos se escondieron por la culpabilidad. Sabían que habían desobedecido a Dios y empezaron a notar los síntomas. Ya eran conscientes de lo bueno y lo malo. Luego al final se dieron cuenta, ¿qué hemos hecho? Cuando vieron a Dios se escondieron. Y la excusa barata es que estábamos desnudos. Y nos dio miedo porque estábamos desnudos. No era que estuvieras desnudo, es que el estar desnudo era señal. O sea, el que tuvieras miedo de estar desnudo era señal de que habías comido del árbol. Y Dios se iba a dar cuenta, como si Dios no supiera lo que estaba ocurriendo. Entonces, muchos cristianos, o algunos cristianos, pueden estar escondidos de Dios porque se sienten culpables. Porque los pecados que cometieron en el pasado eran muy duros, muy fuertes. Porque hicieron cosas bárbaras. Incluso por ser abusados, creen que son culpables de provocar a su abusador. Mil cosas, porque la mente está tan desequilibrada y desquiciada, y este mundo que es tan duro y tan agresivo nos desquicia más, nos escondemos. Y Dios no quiere que nos escondamos, Dios quiere, hijo, pide perdón.
Si yo soy un Dios de oportunidades, soy tu Padre y te perdonaré 70 veces 7. Si yo te pido que perdones al otro 70 veces 7, no te perdonaré yo. No huyas, no te escondas. Y dice la palabra, si tu conciencia te reprende, aun ya habiendo pedido perdón a Dios, mayor que tu conciencia es Dios. Así que tú tienes que reprender esos sentimientos de culpa y decir, no, la palabra a la que yo creo dice que Dios me ha perdonado si confieso mis pecados y lo he hecho. Pero mi culpa me sigue acusando, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Dios le decía, no coma, y Satanás le decía, come. Pues Satanás te está diciendo, eres culpable, y Jesús te dice, eres inocente. Te he perdonado, morí por ti en la cruz, no sientas culpa, y si te viene, repréndela, porque está justificado delante de mí, y yo soy el juez. Así que vamos a salir de nuestro escondite y que la culpa no te atormente. Pide ayuda, necesitarás seguramente sanidad interior, consejería cristiana, para poder sanar esas heridas que son las que te están provocando que tú creas y afiances esa mentira en tu corazón. Es que soy culpable, Dios no me va a perdonar, es que he cometido este pecado 1000 veces, es que yo siempre digo perdóname y cometo lo mismo. Pero Dios sabe tu corazón, pide ayuda, pero tú estás limpio delante de Dios en el momento que pides perdón. Pero realmente cuando estábamos contando cómo Adán y Eva pues sufrieron de esa manera, ese miedo, ¿no?, por la culpa, es porque todavía no habían entendido la gracia. Claro. Y hay un vídeo en internet que me gusta mucho, me quebranta mucho cada vez que lo veo, porque explica muy bien lo que es la gracia, ¿no? Y aparece una báscula, y es como, imagínate San Pedro, ¿no? Que dicen que San Pedro está a la puerta allí del cielo, dicen eso. Pues está allí, ¿no? Y le dice, hola, pasa. Y entonces lo pone en la báscula, y en la parte izquierda pone malo y la parte derecha bueno, ¿no? Y entonces hace así la aguja, se mueve, parece que va hacia bueno, y hace plin, malo. Y se va, ¿no? Ya ese no entra en el cielo, y viene otro, y cada uno viene con una carpeta con todas las cosas buenas y malas que ha hecho. Y entonces viene uno con una carpeta enorme, yo he hecho muchas cosas, yo estuve ayudando a mucha gente, siempre fui bueno, di limosna, me porté bien, tal, se pone en la báscula, bueno, malo, clan, ¿cómo puede ser? Y así va pasando uno, viene otro, con una carpetilla tremenda, ¿no? Con todo rojo señalado, es así un cafre, ¿no? Y cuando se va a poner en la báscula, le da esto y va a decir así, y aparece una mano, ¿vale? Y pone, Hijo de Dios. Y entonces dice Jesús, no. Y entonces va a decir, maestro, y lo va a poner en la báscula, y cuando esté malísimo se va a poner en la báscula, dice Jesús, no, yo me pongo por él, ¿no? Y entonces hace la báscula, ¡cling! Bueno. Y cambia Y entonces dice debajo, yo me pongo por él. Y esa es la gracia, que si no la entendemos, pues vamos a creer que si somos culpables, ya no nos merecemos. Hemos perdido, ¿no? Claro. Entonces nos quedamos ahí escondidos. Claro, escondidos y como tú dices, desperdiciamos la gracia que es el regalo que Dios nos ha dado. Inmerecidamente, gracia es gratis. Si Dios nos da algo gratis, vamos a cogerlo y disfrutarlo. Y si a alguien hay que creer es a Dios. Y nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Por lo tanto, cuidado, si a ti te persigue la culpa, si es una constante en tu vida, si te sientes culpable por una hoja que cae de un árbol, que me pasaba a mí, tú tienes que tomar medidas. Te sentías culpable por las hojas que se caían de los árboles. Sí, es un ejemplo por decir, cualquier cosa que ocurría mala, algo habré hecho. ¿Tú tenías algo que ver? Yo tenía algo que ver, porque todo lo que toco sale mal, llevaba el fario, el mal, ¿no? del mundo en lo alto, ¿no? Entonces, hay muchas personas que viven así y no se perdonan y todo se lo achacan a ellos. Quítate esa culpa. Dice la palabra, despojaos de todo peso que os asedia, que os rodea, que os carga, que os aplasta. Despojaos. Confiesa tu pecado, pide perdón al Señor. Y si estás atado porque es una atadura grande, pide ayuda a la iglesia, ¿vale? El proceso de transformación puede ser largo, pero tú estás justificado delante de Dios. Aunque sigas cayendo, sigue pidiendo perdón. Lo que no puedes es esconderte pensando que eres culpable, porque al final te va a pasar lo que a un literato que escribió un libro que se llamaba condenado por desconfiado. Condenado por desconfiado. Entonces,
por la culpa que tengo encima no hago nada, vaya a ser que al final me pierda y al final te estás perdiendo, escondido en la cueva, con el sentimiento de culpa sin hacer nada. Dios no quiere esto, ni aprueba que tú estés escondido, aunque te acepta, ¿vale? Si hay arrepentimiento, no tiene por qué haber culpa. Claro que no. Si hay confesión, Señor, reconozco que he hecho esto y te pido perdón. Dios le dice que Él te limpia, te justifica, echa los pecados al fondo del mar, nunca se acuerda de ellos ni te lo va a recriminar. O sea que cuando tú cometes el mismo pecado 1.000.000 de veces, las 999.000 veces anteriores ya no existen. Es la primera vez que cometes ese pecado. Escúchame bien, estoy hablando de un arrepentimiento genuino. Tú vas sumando, pero Dios no suma. Porque dice que se olvida de ella, que ha borrado tus faltas. Ahora, tú lo haces una vez más y te vuelves a arrepentir. Para Dios es la primera. Y vuelves a pedir perdón, te limpia. Y vuelves a caer y es la primera. Y tú dices, ¿pero qué valor tiene eso? Estoy hablando de un arrepentimiento genuino. Pero es probable que si tú estás haciendo esto, necesites un proceso de restauración. Entonces, no se trata solamente de pecar, sino de con qué frecuencia pecas. Por eso Dios no mira tanto tus hechos como tu progreso. Si yo mentía 10 veces al día hace un año y ahora miento 5 veces al día en este año, tú dirás, Juan Carlos es un mentiroso y por lo tanto culpable. Dios dice, sí es culpable, pero pide perdón. Pero yo veo que ahora peca menos que antes. Luego estoy consiguiendo mi propósito de restaurarlo a la imagen, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si el año que viene miento 3 veces, yo siento mentir, pido perdón, pero se me escapa cada vez menos el progreso. Y además que pensamos que Dios no sabe cómo somos, que Claro. Dios no sabe lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir, pues si estamos en un proceso. Claro. Si al final ese proceso va en aumento de santidad y de disminución de esa vida, ¿no? Claro. Y cada vez la puerta de la carne está más cerrada. Al final, ¿sabes qué pasa? Que es como cuando Pedro, después de decir, no sé lo que diría, pues pone blasfemar en la palabra, no sé lo que diría. Salieron ahí sapitos y culebras así como en el cómic. Y se fue a pescar otra vez. Yo no sé lo que iba a hacer, pero ya no lo voy a hacer, porque ya he perdido la oportunidad. Y se fue a pescar. Y entonces, estando pescando, apareció el Señor, le dijo, Pedro, Ven. ¿y sabes lo que le hizo? Le preparó el desayuno. Le preparó el desayuno y cuando fue Pedro ahí con la cabecilla sin maja, pensando que le iba a decir, no veas la boquita que tiene, ¿eh? ¿Sabes lo que le dijo? Claro. ¿Me ama? Oiga, a currar que es mucho trabajo. O sea, no solamente lo perdona, sino además le da el llamado ese día. Directo. Luego al final Pedro se sentía culpable, pero Cristo lo había perdonado. Y con esa declaración lo que le dice, mira hijo, olvídate de esto y ven y sígueme. Yo No ya te quedes toda la contaba, vida ahí. él ya contaba con eso que iba a hacer. Pero en eso iba a tener también Pedro una revelación, ¿no? Y a partir de la equivocación también comprendemos muchas cosas. Cuando salimos del escondite, hemos aprendido también que hay una forma en la que, de alguna manera, viene el enemigo y nos mete ahí en esa Claro, nos y mete ya en lo el que tenemos barco. que tener claro también es ese camino de decir, yo por ahí no paso. Claro que no. Y reprendo esta situación y leer la palabra, creer a la palabra y asimilar la palabra. Cuando tú la tienes asimilada, ya no te puede venir ni tu corazón, ni el mundo, ni el diablo con mentiras, porque conoces la verdad. Entonces es muy importante la palabra. Bueno, vamos a ver también otro motivo por que las personas nos podemos esconder y los hijos de Dios nos podemos esconder del mismo Señor. Le pasó al profeta Elías, ¿verdad? Todos lo conocemos también. Dice que, bueno, ya sabéis, él presenta un reto contra los sacerdotes de Baal, ¿vale? Por Jezabel y el rey Acab, el rey de Israel. Entonces, se hacen como una especie de apuestas, ¿no? Uno sacrificando animales, invocando a su dios Baal, y Elías a Yahvé. Entonces Yahvé hace caer fuego del cielo, quema y consume el holocausto y el agua que se había echado a su alrededor, y él pensando que Jezabel, sobre todo el rey, iba a cambiar de actitud, iba a rechazar a esos demonios y aceptar al único Dios verdadero, se encuentra con una declaración de Jezabel. No pasará el día de hoy sin que le corte la cabeza a Elías, ya dijo. Si después de este gran milagro no se han arrepentido, yo ya estoy muerto. Porque no hay nadie aquí en Israel que defienda la posición de Dios, salvo yo, me voy y huyo.
y huyó. Dice que tuvo temor en Primera de Reyes, capítulo 19, y se levantó y huyó para salvar su vida. Y se fue solo al desierto. Ya sabéis que los ángeles vinieron, le pusieron de comer, y era tanto el desánimo por el miedo producido que comió y se volvió a dormir. El ángel dijo, no, cómetelo todo porque tienes que andar todavía mucho hasta donde tienes que llegar, ¿vale? Entonces anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, que es el monte Sinaí donde donde Yahvé se le apareció a Moisés mismo. Y allí entró en una cueva donde pasó la noche. Y aquí vino a él la palabra de Yahvé, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo descelo por Yahvé, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo, y me buscan para quitarme la vida. O sea, Dios deja que Elías se desahogue, que saque su problema, que diga, es que estoy yo solo, Señor, es que no hay nadie, es que me quieren cortar la cabeza, es que nadie te ama, solo yo. Y entonces deja que Elías se descargue, ¿no? Pero necesitó 40 días para rebajar su tensión emocional, para serenarse. ¿Por qué? Porque si alguien te habla, cuando tú estás en medio de una presión, no recibe, no asimila. Y Elías no estaba en disposición de escuchar. Y Dios, que paciente y misericordioso, espera 40 días, que llegue a la cueva, que él se haya serenado, se haya tranquilizado, y entonces le habla, ¿y qué haces aquí? Y le explica, no es lo que tú ves. Hay 7000 personas que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Ve, levanta por rey de Israel a este rey que yo te digo, y levanta por rey de Siria a este rey. Y ninguno de los que te han intentado matar va a sobrevivir. El que escape de Israel lo matará el Siria, y el que escape de Siria lo matará Israel, de forma de que no habrá posibilidad para ello. Y bajó. ¿Por qué estaba escondido Elías? Era por miedo, por pánico, por terror. Y tú dices, un hombre que ha visto tanto el poder de Dios, dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones. Humano con tendencia a la naturaleza caída. Y su corazón estaba ahí, y él sintió miedo de perder la vida, sintió que Dios no lo respaldaba. Y a veces la presión demoníaca puede ser tan grande que se nos olvide. ¿No te pasa que cuando tienes un problema muy gordo, o alguien te está insultando, ofendiendo, y la agresividad aparece, que se te olvida Dios, la Biblia y todo lo que aprendí en un momento? Se te olvida en un momento todo, y ya es defenderte, defender a los tuyos, devolver el agravio, y te bloquea. Luego cuando te serenas te dices, qué mal lo he hecho. El patón que me dio. Me dio el patón. Pero en el momento en caliente comete errores. Pues eso le pasó a Elías. En el momento cometió ese error. Y en esta historia, en ese camino, ¿no?, donde los ángeles aparecieron, si te das cuenta, desde la amenaza de muerte, empezó a andar. Y ahí es donde los ángeles lo socorrieron y le dieron alimento, ¿no? Para que llegara, porque no se fue andando y en un sitio que llegó a los 40 días se metió en la cueva y apareció allí Dios. No. Se fue caminando 40 días hasta el monte de Dios, y la cueva estaba en el monte de Dios. O sea que él, cuando Dios le dijo, ¿qué haces aquí?, Dios lo estaba esperando. Claro. Caminó esos 40 días hasta Dios, ¿no? Hasta donde Dios le tenía reservada una cueva para decir, anda, vete de aquí, venga, vamos a hablar, ¿qué te pasa?, ¿no? Es como si le hubiese dado terapia. Yo me lo imagino en el diván. Eso es consejería. Totalmente. Y decir, Elías, ¿qué ha pasado? No, mira, ¿qué pasa? No, porque yo no salgo de aquí. Y entonces, por mucha terapia que le diera, ¿no? Imagínate, claro, cuando se movía la tierra era como si le dieran descargas eléctricas y nada solucionaba, ¿no? Y al final fue esa paz de Dios, ese silbo, ¿no?, el que le dio la calma cuando se apaciguó. Pero todo ocurrió en el monte de Dios. Exacto. Dios lo está esperando, y Dios quiere dejarte ese espacio para que te serene, y entonces Dios te habla. Y quizás tú estás ahora en ese momento, que estás escondido por miedo. ¿Miedo a qué? A los problemas que te superan. Miedo al rechazo, miedo a la iglesia, miedo a, yo qué sé, tus miedos y tu fobia al mundo, a la misma vida. A la gente que está en depresión, como yo he estado en depresión, tenemos miedo a todo. Por eso estamos escondidos. ¿Dónde? En la cama. Y yo a veces, que tenía fases de depresión en mi adolescencia, llegaba un viernes, algunas veces, ¿no? Normalmente no, pero había momentos, llegaba un viernes y lo único que me apetecía es irme a mi casa, tumbarme en el sofá y echarme una manta y ver la tele.
Y mis amigos me decían, pero Juan Carlos, ¿por qué no vienes con nosotros? Vamos a la discoteca, yo estaba en el mundo entonces, vamos a dar un paseo, jugamos un partido. Y había veces, no era lo habitual, pero que me resistía porque no quería nada, quería huir. Era una fase de depresión. Entonces, Dios quiere sacarnos de esa cueva. Es decir, hijo, anímate, yo estoy contigo. Y nadie me puede tocar ni te puede tocar a ti. Sal de ese engaño, de ese autoengaño que es la depresión. Confía en mí, empieza a llenar tu cabeza con mis verdades y verás cómo pronto saldrás de esa fase de depresión, fase de hundimiento y empezarás a elevarte. Elías necesitó ese tiempo y al final pudo responder a la expectativa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, que es sabio, conoce nuestra psique, conoce nuestro corazón y sabe que en tal momento tú vas a escuchar. Por eso, Dios te está hablando en este momento y te dice, amigo y amiga, ¿qué haces escondido en la cueva? ¿Qué haces ahí? Sal, yo estoy contigo, únete al pueblo de Dios. No estás solo ni sola, no tienes que afrontar tus problemas tú únicamente. Yo he puesto un pueblo mío que se llama la Iglesia del Dios Vivo para que te acompañe, para que te ayude. Te he puesto ángeles a mi alrededor para protegerte de todo espíritu diabólico que quiera hacerte daño. Y yo mismo estoy dentro y fuera de ti, cubriéndote como un bebé en el líquido amniótico o como una botella de cristal sumergida en el océano. Estás blindado, estás blindada por mí. Ese miedo es irracional. Nadie te hará ningún daño. Los cabellos que caen de tu cabeza son guardados por mí. Y si caen es con mi permiso. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Es precioso la confianza que Dios nos da y en la que podemos depositar en Y lo que es increíble es cómo cambia nuestra vida, nuestra percepción de la vida, de ese momento que huimos, en ese pánico, ¿no? Esa reacción instintiva de que sálvese quien pueda, ¿no? Y corres y te escondes, a cuando dice, bueno, yo no puedo con esto. Mira, Señor, toma tú el control de todo esto y te dice, hombre, estaba esperando que lo reconociera. Claro. Y en ese momento viene el Señor y te dice, venga, toma, te pone de comer, te deja que te recupere y te dice, todo eso que te había hecho huir, en realidad, solamente fruto de tu mente, no enferma, ¿no? Pero sí de alguna forma traumatizada. Claro, ¿no? desquiciada. Claro. Y Dios te da la calma y te da la paz y dice, no pasa nada, tranquilo. Y es ese silbo, ¿no? Ese silbo. Bueno, hemos visto que podemos estar escondidos por la culpa y la vergüenza. Y hemos visto que podemos estar escondidos por el temor y el miedo. Pero hay dos motivos más por el que podemos estar escondidos de Dios y del mundo, ¿no? Es por rencor. Yo conozco personas que están enfadadas con Dios porque se sienten injustamente tratadas, que todo les ha ido mal, que tenían un objetivo muy deseable y nunca se cumplió y están escondidos. Y conozco hermanos y hermanas que han estado y están enfadados con el Señor, están en una cueva y no responden a las expectativas de Dios y no suelen ser personas útiles en las manos de Dios porque están escondidos. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás estaba dispuesto a servir al Señor, pero ahora Dios le dice que vaya a Nínive, la capital del imperio asirio, enemigo acérrimo de Israel, un imperio y un ejército que hacían barbaridades. Cuando conquistaban una ciudad, cogían a todos sus habitantes, les contaban las manos, los pies, la nariz y les sacaban los ojos. Todo eso en vida. Después cortaban la cabeza y hacían montañas gigantescas con las cabezas de sus enemigos y las apilaban. O sea, hacían barbaridades, entre ellos con el pueblo israelí, que estaba como enemigo y estaba subyugado. Y ahora le dice Dios al profeta de Israel que vaya a la capital y predique de la salvación que Dios le ofrece si se arrepiente. Te dice, pero Señor, ¿a ti qué te pasa? ¿Nos están machacando vivos? ¿Nos están matando? ¿Por qué quieres esto? Si yo lo que quiero es que tú los maldigas y que los extermine uno a uno. Venganza. Claro, hombre, había mucho dolor en el corazón de Jonás y del pueblo de Israel, ¿no? Pero claro, una cosa es el imperio, una cosa es los gobernantes, una cosa es la autoridad maliciosa y otra cosa es la gente. Estamos hablando de una ciudad de muchísimos habitantes y Dios quería salvarlo. Es la primera vez que dijo Dios, sin decirlo,
Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo más a vuestros enemigos. Claro, claro, Y claro. dijo Jonás, ¿cómo? Que no. Y entonces ya sabemos, se fue para Tarsis, que es Cádiz, y camino de Tarsis vino una tormenta y... Tarsis, un pueblo que está al lado de Calaña. Huelva. Todavía Se hay un llama pueblo... Tarsis. No sabía. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues cuando surge la tormenta, ¿a que no sabe dónde estaba Jonás? Escondido, en la bodega durmiendo. Ahí estaba, él no quería saber nada de nadie, él quería que lo llevaran allí, alejarse de Israel, pensando que alejándose de Israel se iba a alejar de Dios. Es que yo vuelvo a repetir algo que el Señor me mostró con más claridad, no es que Dios esté en el cielo, no es que Dios esté en un lugar, es que todo es Dios. Y dentro de Dios está lo creado, el universo, con los ángeles, con los demonios, después que cayeron, con la tierra, con la humanidad. Todo está dentro de Dios. Dios es desde el última estrella del universo hasta el infinito, todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Dios lo llena todo. No existe nada que Dios no pueda llenar. Ahora, dentro de Dios está el universo. O sea, cuando tú envías un cohete a Marte, tú estás navegando dentro de Dios. Así es la visión que Dios me dio, un poquito más amplia. Y no es ningún disparate, es conforme a la Biblia. Cuando nosotros estamos aquí moviéndonos, estamos dentro de Dios. Jonás estaba en la barriga del pez. Todo lo que hacía era dentro del pez. Pues también puede simbolizar a Dios que todo lo cubre. Entonces, él dice, mira, esto es por culpa mía. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba detrás de él y que Dios estaba enfadado porque estaba huyendo. También Dios sabía que era normal que Jonás estuviera molesto, ¿no? Y que huyera. Pero Dios estaba dispuesto a llevar al profeta Jonás. ¿Por qué? Porque era justo. Así que el pez lo tiran al mar, se calma la tempestad, llega el pez, que algunos dicen que una ballena, no puede ser una ballena, ¿no? Ya sabes que las ballenas, sobre todo las grandes, tienen filamento para el krill, que es lo que comen, tiene que ser otro pez. Se lo comió, se lo tragó y lo llevó durante 3 días, que fue un símil de Cristo. Estuvo 3 días en la barriga del pez, Cristo estuvo 3 días en el interior de la tierra, ¿no? O sea, fue la señal que le dio a los fariseos. Exactamente. Pedí señales, la única señal que vais a ver es que el Hijo del Hombre... La del profeta Jonás, que estuvo 3 días, pues yo estaré 3 días ahí. El caso es que al final consigue predicar, ¿no? Dice, por eso, total, que él predica durante 40 días y dice, si en 40 días no os arrepentís y ayunáis y demostráis a Dios vuestro arrepentimiento, Dios destruirá a Nínive y no quedará piedra sobre piedra. Y el pueblo se arrepintió, hasta los líderes, hasta al emperador, todos. Se pusieron en ceniza, hasta los animales se pusieron en ayuno, todo. ¿Qué convencimiento daría el Espíritu Santo? Porque no era la predicación. Para que se arrepintiera todo un pueblo. Todo. Y estaba hablando de mucha gente, era la capital, un nivel impresionante, no sé, se abrió 1 millón de personas, no lo sé, pero era inmensa. Y se arrepintieron todos. Y dice Jonás, oh Yahvé, por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. O sea, estaba escondido. Tenía un mosqueo que no era. Sí, estaba escondido porque no podía comprender la voluntad de Dios. Al final la hizo regañadienta y cuando Dios cumplió su promesa, él se enfadó. Pero no podemos. Dios entiende las cosas de una manera distinta. Dios es perfecto en todos sus caminos. Su criterio es equilibrado, objetivo, adecuado. El nuestro normalmente es desproporcionado. Está basado nada más en la falta de conocimiento. Hay muchos prejuicios, mucho dolor. Y eso criba la cordura, o sea, deteriora todo. Mejor es el criterio de Dios que el tuyo. Si Dios lo hace, será porque conviene. Entonces no estés escondido por rencor a Dios. Pídele perdón a Dios por estar enfadado con Él. No tienes motivo.
No tienen motivo, porque Dios siempre busca lo mejor para nosotros. Y si tú no lo ves, pídele al Señor sabiduría y conocimiento, pero descansa en el Señor, que lo único que busca es tu bienestar. Juan Carlos, te tengo que dar la mala noticia. ¿Ya es la hora? Suele dar. Ya es la hora. Es la hora y tenemos Madre que mía. despedir este programa. Y bueno, es verdad que hemos hecho 3 de los 4, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eran 3. Sí. El primero era Era Adán y Eva escondidos por temor, por vergüenza y por culpa. Era Elías escondido por temor y era Jonás escondido por rencor, ¿no? Entonces, hay un cuarto. Sí, uno que está escondido por negligencia, el del talento, ¿no? Que el talento lo esconde y se va, y se guarda. Realmente lo que escondió fue su corazón de Dios, no el talento. Sí. Se dijo que no quería saber, dijo que no quería estar y se escondió, luego le vino las consecuencias. Pero puede ser por comodidad también que estemos escondidos. No nos interesa que Dios nos hable, no nos diga, no tengo ganas de predicar ni de hacer grandes cosas, yo quiero vivir mi vida tranquilamente. Y eso también es otro pecado que nos puede atar y estar en rebeldía contra Dios. Pues esperamos que Dios te haya hablado esta mañana. Si estás escondido por uno de estos motivos que hemos hablado o por otro, esperamos que Dios te haya bendecido, que te haya tocado. Ya está. Y vamos a despedir este programa porque se nos ha ido el tiempo. Y ya nos están poniendo los créditos, vaya. Pero el programa ha terminado, pero la bendición de Dios continúa, ¿eh? Amén. Entonces sigue ahí ahora en tu casa, si el Señor te ha tocado, si te ha hablado, ponte de rodillas y clama al Señor y vas a ver la gloria de Dios. Amén, en el nombre de Jesús.